recibir a nuestras invitadas de esta noche. Vamos a dar paso rápidamente a ellas porque ya el debate comenzó a armarse mientras ustedes estaban viendo nuestra tanda. Quiero presentar en primer lugar a Erika Porris. Bienvenida, Erika. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Erika, por favor, es militante feminista de Mala Junta Patria Grande, integrante de esa agrupación. Y por otro lado vamos a recibir a María Riot. Gracias por venir. Gracias. María es trabajadora sexual y militante de AMAR. Bienvenidas. Gracias. Estuvimos teniendo charlas bien interesantes antes de empezar la verdadera charla que ustedes van a conocer ahora. Lo primero que quiero preguntarles es cuáles fueron las repercusiones que ustedes empezaron a tener a partir de la marcha que verdaderamente fue muy contundente en cuanto a número en el día de ayer. La que quiera comenzar, Erika. Lo primero que para decir es que la marcha de ayer da cuenta de una oleada feminista, porque se hizo en 50 países del mundo de manera muy masiva. No sé si han podido ver las movilizaciones en Bilbao, en Estambul, en Madrid y en Buenos Aires, Montevideo, bueno, muchas ciudades de América Latina también. Lo que da cuenta de que, y con consignas comunes, las coreanas tomaron el Me Too de Estados Unidos y las españolas tomaron el Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos de Argentina. Y en nuestro caso nos toca ser casi vanguardia de ese movimiento, nos toman como referencia en otros lugares del mundo y me parece que lo de ayer fue una expresión de que ya es un movimiento de masas, súper heterogéneo. Los escuchaba en la tanda anterior, que hablaban de las contradicciones y los debates. Pero el movimiento ayer convocó a mujeres desocupadas y a mujeres precarizadas, a trabajadoras sexuales y a compañeras que se reivindican abolicionistas, que están en contra o por lo menos dicen que el trabajo sexual es prostitución. Convocó sobre todo a muchísimas pibas jóvenes, era impresionante caminar por Avenida de Mayo, jóvenes de 12, 13, 14 años con el pañuelo de la campaña, con reivindicaciones feministas. Y lo que da cuenta de que estamos viviendo algo, a mí se me asimila algo, lo más parecido a algo irreversible también. Y algo verdaderamente histórico, como una especie de mojón a partir del cual se pueden empezar a trabajar muchísimas otras cosas. Quiero preguntarle a María sobre estas repercusiones y en particular también esto que marcaba recién Erika sobre la transversalidad, podríamos decir, de las presencias allí en ese casi 500.000 de personas que había en la marcha. Sí, las repercusiones que tenemos es justamente la urgencia y la visibilización de algo que se viene armando históricamente. Es una marcha histórica, es el tercer paro que se hace en Argentina de manera oficial, que comenzó por un femicidio, el de Lucía Pérez. Entonces, también lo que vimos es un montón de desconocimiento e ignorancia sobre el paro de ayer. Mucha gente opinando, mucha gente quejándose por lo que leímos en el documento, que fue algo armado en asambleas durante todo febrero. No es que era una convocatoria cerrada, sino algo abierto al movimiento feminista y que muchas mujeres, lesbianas, travestis y trans participamos armando ese documento. Y esto de decir que la marcha fue politizada no es así, sino que el feminismo es un movimiento político y social. En ese punto quiero hacerle una pregunta tal vez un poco incómoda y que tiene que ver con, si quieren, dos cuestiones puntuales. Una es el debate sobre la politización o no del discurso de ayer y la otra es sobre el lugar del feminismo hoy y cómo se entiende al feminismo hoy en el mundo. Me gustaría preguntarles a ustedes en qué lugar lo ponen al feminismo, por sobre todas las cosas cuando escuchamos a muchas mujeres decir ¿cómo hago? ¿Me siento parte de este colectivo si yo siento que nunca fui feminista porque nunca milité? ¿Cómo se entiende esta cuestión y por qué hubo algunos puntos incluidos en ese documento que parecían estar por fuera de lo que había sido la convocatoria más masiva o más amplia? ¿Me lo responden las dos? Sí, cortito, así María también puede comentar. Como bien lo decía, durante todo el mes de febrero, todos los viernes de febrero en asambleas, tanto tan heterogéneas como la marcha de ayer, estuvimos discutiendo el carácter de la convocatoria. Y ahí estaban también trabajadoras sindicalizadas, militantes de organizaciones políticas, de organizaciones feministas, de representantes de las compañeras trans y travestis, una heterogeneidad enorme que enriqueció mucho el debate y fortaleció mucho el movimiento, que como bien decía María, es un movimiento politizado. Yo creo que lo que pasó ayer con el documento, pero también pasó el 8M del año pasado, que fue el primer paro internacional, o el 19 de octubre frente al femicidio de Lucía Pérez del 2016,
es que no solo aparece como un movimiento masivo, sino como un sujeto político. Hoy el feminismo es un sujeto Ahora, político. perdón, Y no fue, solamente Sí. en Argentina. En España las compañeras que salieron a la calle también reivindicaban cuestiones que tienen que ver con la precarización de la vida, con los despidos, con la crisis pero económica. ¿sabes con qué me quedo puntualmente? Con menciones más personalistas en el caso de ayer. E imagino que si esas cuestiones no hubieran estado en ese documento, probablemente muchas más mujeres se hubieran sentido parte. Porque estoy segura que muchísimas de las que estuvieron allí presentes no necesariamente estaban ahí en contra de la política del gobierno, la política económica del gobierno. ¿Se entiende cuál es el concepto? No es que estoy diciendo no tiene que estar o no es una parte de la lucha de las feministas. Digo, había muchísimas más mujeres que solo el colectivo feminista. Por eso preguntaba el concepto de feminismo en estos tiempos, en este mundo. Sí, bueno, está en disputa. Ayer Fabiana Túñez, que fue, los datos de la ONG que ella dirigía fueron en gran parte el gestador del Ni Una Menos del 2015, anunció a Macri como el feminista que no vimos venir en el acto que hizo el gobierno ayer en la Secretaría de la Mujer. Sin embargo, este movimiento responde, entre otras cosas, frente a la precarización de la vida, que en nuestro caso es siempre peor en el caso de las mujeres, no solo porque cargamos con el trabajo doméstico y las tareas de cuidado, sino porque frente a la crisis siempre nos cuesta más recuperar un empleo, justamente porque o somos madres o tenemos tareas a cargo, porque de hecho gran parte en todos los conflictos, la mayoría de las despedidas son mujeres. Y frente a eso el movimiento lo pone en palabras, y ayer se expresó de esa manera, que ya en gran parte dejó de ser solo luchar contra los femicidios, que por supuesto la violencia de género ocupa un lugar central, pero luchamos por una sociedad más igualitaria, y eso incluye, bueno, también el deseo de ser felices, pero también de podernos realizar como mujeres lesbianas y trans en una sociedad sin violencia, que también es violencia económica. Quiero escuchar la palabra de María al respecto de esta Sí, situación. el movimiento feminista en realidad nace con mujeres obreras de clases bajas, con mujeres precarizadas, con mujeres que no podían acceder a derechos básicos. Entonces, más allá de que el feminismo es un movimiento político y social no partidario, es decir, no es que todas las feministas están inscritas a un partido político, sino que pueden ser de mala junta o pueden ser de ninguno, como es mi caso, que no soy partidaria, a pesar de que sí tengo ideas políticas, porque muchas veces se confunde el ser político con ser partidario, pero sí hay, el feminismo en general ha ido en contra de los gobiernos de derecha. Entonces es una realidad que el feminismo se proclame en contra de ciertas medidas del gobierno y que sea crítica con medidas de represión, que sea críticas con desfinanciamientos o no implementación, por ejemplo, de la ley de educación sexual, del cupo laboral trans, es decir, problemáticas que más allá de si el gobierno anterior, el gobierno en el que estamos es el de hoy y se van a criticar las cosas que están pasando hoy. ¿Nico? Sí, quería saber cómo van interactuando las distintas posturas de ustedes a medida que se van conociendo y va haciendo cada vez más grande el movimiento. Puntualmente hay algo que me llama la atención positivamente, ¿no? Que es que durante muchos años el gobierno anterior por ahí estuvo muy identificado con el financiamiento de agrupaciones en contra de la trata de personas, y de pronto por ahí se ha generado como que toda trabajadora sexual es automáticamente una víctima, y de golpe empiezan a conocer a otras trabajadoras sexuales que dicen, no, yo con mi cuerpo hago lo que quiero también en esto. ¿Cómo hacen cuando tienen que empezar a pulir esas cosas, ¿no? Porque hay veces que son dogmas que uno tiene y que uno dice, no, yo estoy en contra de toda prostitución es víctima de trata, se acabó. Y de golpe te aparece una persona que te dice, no todas. Yo voy a ser muy corta porque creo que María tiene mucho más para contar al respecto, pero el movimiento es tan heterogéneo pero también tan enriquecedor que como decía al principio, contempló ayer en la calle, estuvieron tanto las trabajadoras sexuales que se reconocen como tal, como aquellas compañeras que identifican el trabajo sexual como prostitución. Y a mí una de las cosas que me pareció más interesante, y lo hablaba con otras compañeras, es que estamos resignificando, y esto va más allá de la
disposición individual que cada una tenga en relación al cuerpo y en relación al trabajo sexual, estamos resignificando la concepción de la palabra puta, perdón, que la di al aire, pero ayer veía muchas pibas con en los cuerpos y en las remeras, ni yuta ni puta, o puta pero no tuya, y me parece que el sistema y el machismo sobre todo nos da siempre ubicado a todas aquellas que queremos vivir nuestra sexualidad libremente, a todas aquellas que queremos decidir sobre nuestro cuerpo con ese puta de manera peyorativa, y hoy las pibas, sobre todo la juventud, lo está resignificando de una manera muy creativa también, de decir, bueno, yo decido sobre mi cuerpo, y si eso para el machismo es ser puta, acá estamos. Claro. Además de, bueno, por supuesto las compañeras que María tendrá mucho más para comentar. Sí, la resignificación de la palabra puta, el apropiárselo, es parte del movimiento de las trabajadoras sexuales y de los feminismos, con una apropiación de una palabra que se usa como un insulto, como se usa también la palabra negro o gorda, que no son insultos, sino que la gente o la sociedad lo usa como tal, y es apropiárselo para sacarle esa carga negativa, y dentro de los feminismos se está haciendo eso. Y sí, como decía Nicolás, vivimos no es un feminismo, sino que son los feminismos, convivimos con debates dentro del mismo. Antes, dentro del feminismo, también había debates sobre aborto sí, aborto no, y hoy el 99,9% está a favor de la despenalización del aborto, y hoy en día una de las cuestiones que más nos divide todavía es la del trabajo sexual. El gobierno anterior sí ha hecho mucho mal en la comparación de lo que es trabajo sexual con trata, ubicándolo en lo mismo, cosa que no es así, porque eso no se hace, por ejemplo, en el trabajo textil, donde hay aún más trata de personas que en la prostitución o en el agropecuario. Sin embargo, el gobierno anterior sí ha hecho eso. Pero con este gobierno no tenemos tantas esas políticas públicas, pero sí más represión de parte de las fuerzas de seguridad. ¿Nacho? Mira, hay una pregunta que la leí en las redes, que me parece muy buena para mostrar ciertas contradicciones que no se resuelven, por lo menos en la gente que es mucho más básica, que quizás no tiene ese nivel de desarrollo de discurso de ustedes. Ok, son dueños de su cuerpo, hacen lo que quieren, absolutamente de acuerdo, igual que los hombres. Pero ¿por qué una promotora no es dueña de su cuerpo? ¿Por qué una promotora de TC, por ejemplo, no puede decidir y hay un boicot de parte del feminismo? Digo, yo tengo mi respuesta que no la voy a dar, pero es una pregunta que encontré en las redes todo el tiempo y no le encontré una respuesta, una definición desde ustedes. Desde mi lado estoy totalmente a favor del trabajo de las promotoras, hemos apoyado públicamente, creemos que el discurso del feminismo, de la cosificación, solo se habla cuando hay sexualidad de por medio, porque desde la sexualidad se sigue viéndolo a través de un cristal de la moralidad, porque solo se habla de explotación cuando una mujer está usando su capital erótico, no se habla de explotación cuando está siendo explotada en un taller textil o cuando está explotada en un call center, solo se habla si está promocionando autos con poca ropa. El feminismo habla de hacer lo que queramos con nuestras vidas y nuestros cuerpos, pero sí que desde la sociedad no se nos cosifique a nosotras, que si una promotora decide estar con autos detrás, que no haya hombres silbándole, diciéndole de todo, que yo me pongo una pollera para caminar por la calle, poder caminar tranquila. Y eso es un cambio social y estructural que tiene que haber sin nosotras decirle a otra mujer qué es lo que debería hacer. ¿Tu opinión? Sí, coincido con María y me parece que lo que estamos poniendo en cuestión en esta revolución, en esta ola feminista que es internacional, insisto, y que está sucediendo no solo en Argentina, sino en un montón de lugares del mundo, es ese cambio cultural que necesitamos justamente para que nuestros cuerpos no estén a disposición necesariamente del deseo de los otros, sino de nuestro propio deseo, porque el problema no es la promotora de TC. ¿Pero el deseo no es mutuo? Pero el problema no es si la promotora de TC quiere trabajar vestida como esté, como bien decía María, muchas de nosotras respetamos las decisiones de las mujeres, de las lesbianas y las trans. El problema es si ese cuerpo está puesto ahí para simplemente sostener el placer de los hombres que consumen TC. Insisto con mi pregunta. O de los hombres que consumen. ¿Se puede normatizar el deseo? No, claramente no. Nosotras, esta lucha que estamos dando también tiene que ver con nuestro deseo. Hace un ratito lo decía, por el deseo de ser felices. Parece una consigna vacía, pero bueno, también nos decían que era vacía la consigna de Ni Una Menos y avanzamos en esa masividad que a pesar de
justamente en el 2015 estuvo muy en discusión dentro del movimiento mismo. Si ni una menos o vivas nos queremos eran consignas que podía agarrar cualquiera, el macho de turno de la tele y sacarse la foto, el que le corta las polleritas a las pibas que van a bailar. Y sin embargo, nosotras creo que el oportunismo es nuestro en este caso, y ahora también en el tema que está en discusión, por séptima vez presentamos el proyecto del aborto en el Parlamento, y otra vez empieza esta discusión de es el oportunismo del gobierno tomar la agenda del movimiento de mujeres. Bueno, las oportunistas somos nosotras, de ese ni una menos, y de esa consigna que parecía que cualquiera la podía agarrar, hoy estamos discutiendo el aborto, y lo estamos discutiendo con la sociedad, en el prime time de la tele, en las casas, en las escuelas, y también en el Parlamento. Hay una anécdota, o en realidad no es una anécdota, en realidad es parte de lo que se vivió en la marcha en el día de ayer, que se reflejó en algunos videos que creo que no dan cuenta exactamente de lo que pasó, y nos contaba María antes de comenzar el programa. Me gustaría que puedas contarle a nuestros televidentes qué fue lo que ocurrió con esos momentos incómodos en algún punto respecto de la presencia de hombres en la marcha. ¿Por qué pasó lo que en algunos casos se reflejó con videos que nos contabas recién no tienen nada que ver con lo que en realidad estaba sucediendo en la marcha? Sí, eso igual al lado de la masividad que tuvo la marcha y la importancia política para nosotras es anecdotario. Pero es bueno explicarlo, me parece. Sí, en realidad no hay un consenso al 100% dentro del movimiento feminista acerca de la cuestión de si los hombres deben ir o no a las marchas del 8M, porque son marchas de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Hay algunas que dicen que sí deben acompañar y no. Nuestro problema era con ciertos hombres que entraban a las columnas a querer golpear, a querer silbar, a querer acosar compañeras. También había un grupo pro vida, que en realidad no es pro vida, sino es pro aborto clandestino, porque estar en contra del aborto es estar a favor de los abortos clandestinos, no es estar a favor de la vida de nadie, y estaban también provocando. Es decir, personas que iban a buscar protagonismos de otro lado a la marcha y queriendo molestar y irrumpir lo que estábamos pidiendo nosotras, que es un mensaje que más allá del documento leído se ve desde los carteles o de las pintadas, como decía Erika, en los cuerpos, y al lado de lo que pasó, eso es una discusión más para el movimiento feminista que para la sociedad en general, que la sociedad en general tiene que quedarse con lo que dijimos, con la masividad. Claro. Con cada palabra que dijimos en el documento, había mucha gente diciendo que reclamábamos por la vida de Santiago Maldonado. Eso no fue así, sino que eso era un recorrido de las consignas que llevó adelante el feminismo. Si me permitís, creo que se cometió un error un poco sonso en ese punto, en la redacción del documento. Porque a la luz de cómo se leyó o de cómo se redactó, claro, se entendía de esa manera. El tiempo verbal indicaba que el reclamo tenía que ver con la manifestación que se estaba llevando en ese momento. No se entendió que era un recorrido de la militancia del feminismo y de los diferentes movimientos que estaban presentes allí. Y creo que ahí fue el punto en el que mucha gente entendió que el reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado era actual, de ahora. Sí, igual de todas formas. Sí, podríamos entrar en una discusión semántica que el presente también es pretérito, por ejemplo. Por supuesto, pero me parece que es política. El año pasado, después del 8M, terminamos con más de una veintena de compañeras detenidas en una racia policial que salió a buscar pibas por los bares porque no se llevaron a nadie que estaba escrachando nada. El debate fue durante semanas. Más que la masividad de la marcha, fueron las pintadas en los edificios públicos. Este año el debate parece estar puesto en el punto y la coma o el tiempo verbal en el que dijimos que nosotras pedimos y luchamos en este año que pasó del 8M anterior por la aparición con vida de Santiago Maldonado, que fue desaparecido, muerto en una represión brutal en defensa de la vida, como también es de la que está llevando adelante el pueblo mapuche. Lo que pasa es que ahí donde ustedes cometen, y es objetivo lo que decir, un error. Si una pericia dice que fue un femicidio, también dice que Santiago Maldonado se ahogó escapando, no fue asesinado. Digo, si tomamos la justicia, porque tenemos que empezar a compartir algo, ¿no? Claro, bueno, Santiago Maldonado no se tiró al río porque tenía ganas de tirarse, de hecho le tenía miedo al agua. Se tiró al río porque la estaban acorralando una cantidad de gendarmes. Es un detalle, digo, cuando vos hablas de feminismo, e introducís ese tema que es opinable, todos los temas que son objetivos quedan en estado de opinable. Eso es lo que yo te pregunto. En algún punto... Todos los temas son opinables. Las estadísticas no las cuestionaron. En la autocrítica que hacen ustedes, porque imagino que son gente inteligente como nosotros, hacen una autocrítica. ¿No hay en un punto algo que ustedes digan, bueno, ahí la pifiamos?
Bueno, mira, al movimiento le quedará hacer un balance de lo que fue la movilización de ayer. Visto cómo estaban las calles repletas de mujeres lesbianas, travestis y trans, reclamando por sus derechos, empoderadas, luchando contra el machismo, con consignas que van desde la precarización económica, de los despidos. De hecho, la movilización la encabezaron las compañeras despedidas de los distintos conflictos que hay en la ciudad y que hay en el país. Visto eso, en principio, obviamente siempre habrá cosas que corregir en el movimiento, pero la autocrítica está limitada en gran parte por la masividad de la movilización y la contundencia del reclamo político. Que de hecho, que el gobierno tome nuestra agenda, habla de eso. El gobierno se puede hacer el distraído hoy por hoy en la Argentina, aún con lo enorme que fue la movilización del 21F de muchos gremios opositores, todavía no dio una respuesta, o peor, dio respuestas de discutir la ley de reforma laboral de manera parcial y precarizar más nuestros trabajos. Sin embargo, con el movimiento de mujeres no lo puede hacer. No lo puede hacer. Ayer Macri salió a anunciar una serie de medidas que son varias muy discutibles, pero que dan cuenta de nuestra agenda, de cosas que venimos pidiendo, que son básicas y que pide el movimiento de mujeres en la Argentina desde hace décadas. Pero bueno, ahora desde el 2015 somos un sujeto político masivo en las calles, pero que tiene 32 años de encuentros nacionales de mujeres, rotando por distintas ciudades del país. Es un movimiento que se ha ido gestando y construyendo a lo largo de los años y el gobierno mismo sale a dar respuesta, que es una consigna básica, como cobrar lo mismo por la misma tarea, que Erika, ella cobre lo mismo que vos. independientemente de esta cuestión que seguramente va a estar politizada y demás, acerca de si es oportunismo o no lo es, si son medidas genuinas o no, digo, y quiero preguntarles esto para ir cerrando y pedirles una reflexión a cada uno de ustedes. ¿No sienten que de todas maneras, y producto también de las luchas de todos estos años que vos contabas, hay una evolución en nuestra sociedad y por qué no también en algunos de nuestros dirigentes en este sentido? Sí, seguro, porque nuestra batalla es cultural también. María lo decía hace un ratito, el feminismo es un cambio de paradigma de cómo concebimos la vida, de esta idea que hemos naturalizado del patriarcado, que nos indica que las mujeres valemos menos, que, bueno, vos comentabas en la tanda que te pueden gritar en la calle cuando vas manejando y cometés, o no cometas ningún error. Aunque no cometas ningún error. Exacto, cosa que seguramente ni a Nacho ni a él le pasarían. Es un cambio cultural tan profundo y estamos siendo contemporáneos a ese cambio cultural, que ayer muchas estudiantes secundarias hayan organizado en su centro de estudiantes sin militancia partidaria, tal vez ni siquiera feminista, y hayan estado en la calle. Yo me crucé con muchas de mis exalumnas, por ejemplo, y hace 3 años cuando yo les daba clase, la palabra feminismo en el colegio había que rodearla. La trabajábamos, pero había que rodearla. Perdón, y también estaría bueno que no se generalice todo, siempre, qué sé yo, 400.000 mujeres marcharon y al que no le vas a buscar algo que no te gusta y lo vas a encontrar. Es como cuando eran las marchas masivas contra el kirchnerismo, marchaste con Cecilia Pando. Claro. No, pero o sea, en una marcha masiva, si vas a buscar lo que no te gusta, lo vas a encontrar y lo vas a utilizar para tapar todo lo demás que no querés ver. Tu última reflexión, María. Bueno, justamente también como decía Nicolás y Erika, siempre después de las marchas que hacemos se busca algo para querer taparlo. El año pasado fueron las paredes o un fuego mínimo que hizo un grupo de mujeres frente a la catedral. Este año es Santiago Maldonado, pero la verdad es que no pueden callar más el movimiento feminista, no pueden callar más nuestros reclamos y nuestras urgencias y eso da cuenta de que tenemos mucho por adelante, pero también del largo camino que venimos haciendo. Gracias a ambas por haber venido. Gracias por la Un placer. invitación.